Abril del 2023, estoy reeditando, sacando de nuevo por primera vez en plataformas digitales, en todas las plataformas digitales, la grabación original de la banda sonora del film de animación Puerta del Tiempo. Puerta del Tiempo fue un largometraje de animación nominado a los Goya, los Goya de la edición del 2003, dirigido por Pedro Eugenio Delgado, producido por Ángel Blasco para Magic Films, y que contó con la dirección artística de una auténtica leyenda del dibujo español y de la viñeta española, como fue Antonio Mingote. La peli se estrenó en el año 2002 y cuenta la historia de dos hermanos, Álvaro y Paloma, de 12, 8 años, que son muy amigos de Don Isidro, un anciano relojero inventor del reloj de la Puerta del Sol en Madrid, que a raíz de un invento que él crea, una especie de pantalla con la que se pueden ver imágenes del pasado, pues se produce un accidente y estos dos niños comienzan a viajar a lo largo de la historia de nuestro país, mientras el anciano relojero intenta traerlos de vuelta a nuestro tiempo, ¿no? Es una película con unos valores educativos maravillosos en los que se repasa la historia de nuestro país, más concretamente la historia de Madrid, de una manera preciosa, ¿no? Bueno, esta película fue mi primer largometraje, mi primera oportunidad, un proyecto que además no vino precisamente caído del cielo y que llegó fruto de mi búsqueda por conseguir esa primera película, ¿no?, en la que volcar todas mis capacidades como compositor. Fue el resultado además de literalmente patearme todo Madrid y conseguir reunirme con pues, las principales productoras de cine de la época. Estamos hablando de principios de los 2000, ¿no? No fue una empresa nada fácil para un canario, un isleño que tenía que irse a la metrópoli, Madrid en este caso, que era el centro de la industria española, era y es, junto con Barcelona, en busca de un sueño, ¿no? Conseguir pues, mi primer gran proyecto, mi primer largometraje, ¿no? En el libreto, además, que acompaña este lanzamiento discográfico, cuento preciosos y bonitos detalles de hasta qué punto fue una aventura ardua y compleja, ¿no? Invertía todos mis ahorros en realizar esos viajes a Madrid desde Tenerife para intentar verme con las productoras con las que conseguía agendar reuniones, ¿no? Además, en una proporción mínima de 20 llamadas, casi a 30 llamadas conseguía 1 o 2 reuniones. Siempre regresaba a la isla, a Tenerife, sin nada asegurado, sin ninguna perspectiva. Había podido conseguir tener esas reuniones, pero nada más. Llevaba más conmigo un CD, un disco autoproducido, diseñado por mí, el libreto, la oblea del disco, pegándolas una a una en todos los discos, con una selección de mis partituras que había hecho en diferentes géneros, y las entregaba en cada una de mis producciones, ¿no? Recibo una llamada de Lourdes Zárate de Magic Films diciéndome que, oye, pues que querían reunirse conmigo en Madrid de nuevo porque querían hablarme de un proyecto muy interesante, ¿no? Viajo a Madrid y mantengo pues esa primera reunión con el productor de la película, Ángel Blasco, y con su director, Pedro Eugenio Delgado. Y ahí es cuando me hablan por primera vez de este proyecto y me confirman que querrían que yo escribiera la banda sonora de la película. Y además recuerdo mi impresión cuando nombraron por primera vez bueno, Antonio Mingote, ¿no? que lo conocía muy bien, sabía quién era, una auténtica leyenda de nuestro país, y bueno, pues bueno, ahí fue impresionante, no me lo esperaba para nada, y fue como, ostras, parece que podría llegar esta primera oportunidad, ¿no? Es entonces cuando empezamos a hablar de la producción musical, de la música que necesitaba la película, de las necesidades musicales. Me tiro al ruedo directamente y le propongo al productor traer la producción musical a Canarias, a Tenerife.
A las 2 semanas volví a hablar con él, tuve una serie de reuniones promovidas por mí cuando regresé a casa, cuando regresé a Tenerife, y el resultado de todo esto es que finalmente conseguí traer a Tenerife, llevar a Tenerife la producción musical de Puerta del Tiempo. Fue interpretada y grabada por la extinta ya Orquesta Clásica de La Laguna, con un montón de refuerzos de la OS, de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y conseguí también meter en el proyecto al Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, que es una formación coral a la que le tengo muchísimo cariño, con la que me une una grandísima amistad. Seguimos trabajando a día de hoy, 20 y pico años después. Y fue toda una superproducción musical. Fue una de las producciones musicales más grandes que se habían realizado en el cine español hasta entonces, más de 120 músicos. Fue la primera vez que además que dirigía una sesión de grabación ante una orquesta con click track, con esa señal de metrónomo disparada a tus cascos, en las que en la dirección tienes que seguir los tiempos, ¿no? que previamente has escrito como compositor, y tienes que hacer que la orquesta toque al tempo al que va la música para que todo esté sincronizado, la música con la acción, ¿no? Pude experimentar por primera vez lo extraordinariamente difícil y complicado que es. Fue todo un reto impresionante, estaba verde en todos los sentidos, pero fue una producción musical y una partitura compuesta, orquestada y dirigida por un servidor, y desde entonces, desde ese primer trabajo, siempre ha sido así en todas mis películas, ¿no? Bueno, todo esto sucedió en un momento pues muy complicado de mi vida, porque sucede además tras el fallecimiento de mi padre, ¿no? Ese fue en diciembre del 2001, el 23 de diciembre, y la grabación tuvo lugar en abril del 2002. Tuve que ocuparme de todo, conseguir la orquesta, el coro, ingeniero de sonido, supervisores de la grabación, fotógrafo para documentarlo, copista para transcribir mis composiciones y hacer las partituras independientes, que sean partichelas, ¿no? De cada uno de los músicos de la orquesta, absolutamente de todo, ¿no? Y sucede que esta grabación es todo un acontecimiento, ya que se trata de la primera grabación de una producción musical de un film nacional que es traída a las islas para ser grabada. De esta forma, de esta manera, esto no había sucedido antes en Canarias, ¿no? En este sentido, estaríamos hablando de una grabación histórica dentro del ámbito del cine y de la música en las Islas Canarias, ¿no? En este trabajo, en esta partitura, senté las bases de mi propuesta musical, como el uso de diferentes leitmotivs musicales para describir personajes o situaciones relativas a la película, así como un tema principal, el uso de un tema principal, determinados colores en mis orquestaciones, determinadas formas y maneras de combinar secciones, diferentes instrumentos, diferentes secciones de la orquesta, ¿no? El empleo de diversas figuras rítmicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son elementos que forman parte de un poco pues, de mi propuesta como compositor dentro del género de la música para el audiovisual, y la realidad es que todo ello sigo cultivándolo, empleándolo en cada uno de mis trabajos desde entonces. Por otro lado, esta aventura es el origen de muchas otras cosas, ¿no? Es decir, fue el origen de después de haberlo podido hacer y demostrar que se podía hacer, pues de traer producciones musicales de posteriores trabajos de otras bandas sonoras escritas por mí a la isla, incluso de otras producciones musicales, de partituras no escritas por mí, grabadas en Tenerife.
fue un poco el origen de esa idea mía de traer a Tenerife, de traer a Canarias, ¿no? Y fue el origen, entre otras cosas, de Filmusité, del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, ¿no? Un poco la idea primigenia, esa tendencia de traer a la isla, a Canarias. Todo eso surgió de este proyecto maravilloso de Puerta del Tiempo y esta grabación realizada en abril del 2002. En este disco presento 29 tracks, 29 composiciones de las 39 que fueron editadas en esa edición primigenia en CD físico en el año 2003 que hubo. He hecho una selección, he tenido que prescindir de 10 piezas. Bueno, a un compositor siempre, bueno, pues esto le cuesta mucho hacerlo, pero fueron piezas que tuve que escribir con posterioridad a la grabación y que utilicé samples de la época, la tecnología digital y los samples de orquesta no estaban tan avanzados en aquel momento como ahora. Entonces he preferido ceñirme a todas aquellas piezas que grabé con orquesta originariamente, y esas 29 piezas, esos 29 tracks son los que aparecen en esta reedición del disco de Puerta del Tiempo. Ha sido un trabajo súper arduo de remasterización, de revisión de la grabación, de retoque de algunas piezas. Pero la verdad es que estoy muy contento con el resultado y sobre todo con lo que implica el que ya esté disponible, el que todo el mundo pueda escuchar mi primera partitura, un trabajo que fue tan especial para mí en los comienzos de mi carrera. Así que solo me resta decirles a todos que, bueno, pues que se preparen para entrar en la Puerta del Tiempo. Disfrútenlo.